Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercera generación del grupo de estudio de Tarot. Estoy súper contento de que se hayan sumado a esta aventura que vamos a recorrer en estos 8 encuentros. Y hoy día iniciamos con una nueva línea de estudio, de trabajo, de compartir. Nos acompaña Rodrigo Godoy, que él es un tarotista que lleva años de experiencia, también dedicado a la formación, a- es creador de mazo, ha publicado un libro, entiendo, uno o más, bueno, ahí nos va a contar. Y, y esta invitación en la cual él es parte y más personas van a ser partícipes de los próximos encuentros, estos primeros 4 encuentros, nos orienta en base a una pregunta. ¿Qué implica crecer en el tarot? Entonces, es una pregunta que nos va a llevar un trabajo ir respondiendo y es una continuidad de lo que hicimos en el grupo de estudio pasado, del cual yo también les voy a compartir algunas grabaciones para que ustedes puedan seguir esta investigación que estamos haciendo, de la cual yo le agradezco a Rodrigo por darse este tiempo de participar con nosotros y contar lo que ha preparado. Yo conozco personalmente a Rodrigo y me interesó en particular hacerle esta invitación y me pone muy contento que él la haya aceptado, porque él tiene un compromiso con el tarot y de lo cual él les va a comentar y yo lo testimonio. Así que, sin más, por favor, Rodrigo. Cuando me llegó la invitación, acepté al tiro sin pensarlo. Yo ahora tengo una clase en este mismo horario eh, como alumno, ¿ya? Y eso igual en parte responde esta pregunta de cómo es crecer en el tarot. Entonces estoy de alumno siempre en alguna cosa, ¿ya? Y les voy a ir contando. Y me da mucho gusto poder compartir en parte esto que tiene mucho que ver con la experiencia de la práctica de tarot, de hacer tarot, vivir tarot, del tarot. El tarot es mi oficio oficial, yo trabajo en esto. Con esto me financio la vida, con el tarot, al 100%. Entonces no es mi hobby, como verán. Entonces le pongo el corazón, ¿ah? Le pongo mucho cariño. Estoy durante el día en esto. Entonces, y hasta altas horas de la noche en ocasiones. Y porque bueno, me gusta simplemente. Entonces, esta presentación que les quiero compartir tiene como propósito ir mostrando justamente lo que plantea Aníbal como pregunta, ¿qué es esto de crecer en el tarot? Y les voy a ir contando un poco mi camino en el tarot, porque dado que esto a mí me apasiona, frecuentemente estoy creciendo en el tarot, o al menos eso intento. Me esfuerzo por aprender un poco más, por desarrollar otras áreas también del conocimiento o de la experiencia personal, interior, que siempre van sumando, a veces suman mucho, a veces no mucho, alguna experiencia de la cual estoy un poco arrepentido tal vez, pero igual suma, porque van constituyendo lo que es la experiencia. Entonces, me gustaría también que pudieran hacer preguntas ahí, que levanten su manito virtual y ahí yo les doy la palabra. Y Aníbal, por supuesto, si quieres tú vas dando esa palabra, pero en cualquier momento. Y ahí vamos, me voy retroalimentando y podemos ir dirigiendo esta conversación hacia distintos puntos que vayan haciendo de ustedes también. Bueno, crecer en el tarot. Son solo 3 diapositivas, pero ahí me voy a extender un poco en cada una. Lo dividí, con mi camino dentro del tarot lo dividí en 3 partes. Y supongo que una cuarta parte todavía no está ni siquiera escrita, porque deseo seguir en esto. Ya no es mi intención buscarme otra pega, sino que seguir desarrollándola. Y la primera parte nace en el año 96. Bueno, mi primer encuentro con algo que iba más allá de mi entorno muy cercano, que tiene que ver con el colegio, con la religión católica en la que yo participaba, con mucho entusiasmo. Me fue mostrando eh, ciertas líneas de desarrollo, fueron surgiendo muchas inquietudes, hasta que empecé a conocer
un par de personas al principio que me fueron mostrando y se me abrió una curiosidad pero tremenda, mucha avidez por querer aprender. Todavía no tarot, todavía no entro ahí en el tarot, pero sí algunas líneas de pensamiento que están más relacionadas al gnosticismo, al gnosticismo tradicional, antiguo, no al gnosticismo moderno, sino que a las versiones más antiguas, al esoterismo, a al trabajo con el desarrollo de la filosofía. Ahí en el año 97 yo estudié filosofía, y licenciatura en filosofía en la universidad, que estudié un año, ¿sí? No me gustó, no me acostumbré, fue algo que no me hizo sentido en ese momento. Entonces renuncié a la carrera y en el año 98 entré a estudiar la carrera con la que después yo sí me he desempeñado hasta no mucho y que me ha servido demasiado para el desarrollo del tarot. Yo estudié en la Universidad Educación de Párvulos. eh, Fui profesor durante algunos años de niños pequeños, desde 3 hasta 6 años. eh, y me dediqué también, ahí entre medio les voy a contar un poco cuando estuve en el ámbito académico. Trabajé en la universidad también haciendo clases, supervisando prácticas educativas. Para mí fue una parte bien importante de mi desarrollo, pero que siempre fue en paralelo, porque aquí en la presentación no coloco nada de ese camino profesional, ¿ya? Sino que me centré en el tarot. Pero voy a ir mencionando igual algunas cosas porque hay caminos que se fueron fusionando en algunos momentos y que son parte muy importante de lo que yo desarrollo hoy día. Entonces, mi primera parte fue un aprendizaje súper autodidacta, junto con un amigo, un gran amigo que yo lo considero un maestro para mí, eh, que él había empezado todas estas cosas un tiempo antes, unos años antes, eh, pero muy estudioso, pero apasionado con el estudio de todo esto, y me mostró un texto que tal vez alguien conozca por acá, que se llama La Tabla de Esmeralda o la Tabla Esmeraldina, que está, se le asocia como autor a Hermes Trismegisto, que es un autor, es un poco una integración de lo mitológico, histórico. No se sabe muy bien con certeza como el momento histórico donde vivió, si es que vivió, pero por lo menos eh, quedan escritos de este autor. Y bueno, yo hice un ensayo de eso el año 96, un ensayo sobre la tabla esmeralda, que la tengo guardada por ahí. La escribí a mano y lo desarrollé y lo dejé ahí guardado. ¿Ya? No me gustó, lo encontré misterioso. Y a mí siempre lo misterioso me ha gustado mucho. Lo que no está como, eh, lo que no es tan popular incluso. Como que esas cosas me llaman la atención, no por buscar algo así impopular o... No, como una inclinación muy natural. Entonces, junto con este amigo empezamos a buscar conocimiento. Buscábamos monjes budistas en ese tiempo del budismo tibetano, acudíamos a centros de meditación, conocíamos personas que estaban en escuelas iniciáticas, esotéricas, con conocimiento que nosotros no teníamos. En ese tiempo yo tenía 19, 20, 21, 22 años en ese tiempo. Eso hasta el año aproximadamente 2003, fue todo ese tiempo muy de recoger información y de leer cosas. Como yo en ese tiempo estaba trabajando en la universidad, tenía acceso a la biblioteca. Entonces, uno de los textos que me gustó mucho, fue este que está aquí en la imagen, que por supuesto eso está en chino, ¿ah? Pero es un texto que, a ver, lo tengo acá, lo tengo. Para mostrarle un poquito las ediciones como de ahora. Es un texto que se llama El secreto de la flor de oro, que es un texto chino de alquimia taoísta, o de alquimia china, pero de la vertiente taoísta, que fue traducido por Richard Wilhelm, un lingüista, un sinólogo alemán, que le fascinaba el mundo oriental, especialmente el taoísmo. Él tradujo el I Ching, tradujo este texto y tradujo también el Tao Te Ching, entre otros, entre muchos más. Y bueno, y en este libro, el prólogo lo hizo Carl Jung, que seguramente lo han escuchado porque es relativamente conocido en el ámbito de lo simbólico.
donde está el tarot, la astrología y tantas otras disciplinas. Entonces, me encantó tanto el prólogo, y bueno, y el texto también, que es un texto de alquimia, enseña técnicas de meditación. Y bueno, y esta imagen refleja parte de lo que está en el texto. Es una de las tantas etapas de la meditación que se propone en el libro. Pero en el prólogo, eh, Jung desarrolla la idea de la sincronicidad. Fue una de las, también es en el prólogo de este libro, del Secreto de la Flor de Oro, del Tao Te Ching también, y del I Ching, creo que está ese mismo prólogo o con algunas adaptaciones eh, para cada libro en particular, pero tiene la misma idea. Y ahí desarrolla esta idea de que por qué hay algunas coincidencias en la vida que son significativas, y desarrolla ese tema, un poco haciendo el paralelo entre el mundo oriental y el pensamiento occidental tradicional. Y a mí eso me voló la cabeza, y ahí me empecé a fascinar por estos temas, eh, especialmente a partir de las fuentes. Y ahí, y en ese tiempo en paralelo, el 99, perdón, sí, el 99 conocí el tarot. Y se lo menciono porque ahí estos hitos como de empezar a descubrir cierta información para mí fue ampliando lo que yo conocía en ese tiempo, que era una mirada bien rudimentaria del tarot, que para mí el tarot, el primero que me compré en ese año fue este que está aquí, que es el tarot que tiene una carta que se llama, eh, por ejemplo, el cometa, el tarot cabalístico. Es una de las tantas versiones de tarot ligados a la cábala. Claro, y las imágenes son de este tipo. Tiene un poco el tarot de Marsella, relaciones astrológicas, letras hebreas, en fin, una mezcla de cosas. Y eso me fue como incentivando mucho a estudiar asuntos como la cábala, la cultura egipcia, como aprender un poco más de tarot, ¿ya? Eso era lo que yo pensaba en ese tiempo, y estaba bien, ¿ah? Había que buscar por ahí de todos lados. Entonces, por eso, aquí se empiezan a mezclar muchas cosas, el esoterismo, la meditación también como parte de la búsqueda interior, en donde el tarot es una de las herramientas que pude ir conociendo, pero no era lo principal en ese tiempo. Para mí el tarot era otro libro más, otro texto, otro libro de misterios, de símbolos, que era fascinante, pero todavía no tomaba un rol protagónico. En ese tiempo igual empecé a hacer mis primeras lecturas, así como me iba fluyendo. Yo había leído algunos libros de tarot en ese tiempo, cosa poca, sin profundizar demasiado, porque confiaba mucho en lo que iba surgiendo en el momento, como muy de la inspiración, muy de la intuición, pero esto no tenía un orden, era súper autodidacta. Entonces ahí con mis amigos nos ingeniamos por recopilar alguna información que nos ayudara, que nos hiciera sentido. Y después del Ah, tarot, sí, perdón. Y después de ese tarot me fui al tarot acuariano, y se supone, por lo que habíamos escuchado, era el tarot de los videntes, ¿ya? Entonces, por supuesto que queríamos ser videntes en ese tiempo. Después el tarot egipcio, y después en el 2006 creo que fue el tarot de Marsella, versión Jodorowsky, Camoán, que ahí lo tengo en la caja todavía de ese tiempo, pero estaba perforada por todos lados. El tarot egipcio lo ocupé harto, y eso también me sirvió para seguir aprendiendo un poquito más. Eh, y, y bueno, eso fue parte del desarrollo. Entonces, empecé a tomar muy intuitivamente, como siguiendo un llamado interior a la par de mi estudio universitario. Después hice un magíster en educación también. Después me empecé a desarrollar en el mundo académico, que empecé a desarrollar desde el año 2002 hasta el 2008. Del 2002 hasta el 2008 trabajé en un instituto profesional y en la universidad, y desarrollando clases diversas. Y en paralelo, siempre, nunca dejando de estudiar todas estas cosas, que para mí era como el sentido que iba nutriendo todo lo demás. En la universidad, Rodrigo, ¿clases de sí, qué sí, tenías que dar en ese mira, tiempo? justo te iba a contar eso porque algunas cosas tenían que ver con lo que yo estaba desarrollando. Las primeras clases que yo hice eran de ciencias naturales,
¿ya? Pues faltaba un profesor que enseñara didáctica de las ciencias naturales para alumnas de formación en educación de párvulos. Entonces me propusieron eso, una profe que creía en la juventud, yo tenía, ¿cuánto? 24 años más o menos por ahí, y ya, pues, y me la jugué yo siempre súper responsable, como en el cumplimiento de los horarios, todas esas cosas, así que les encantó cómo trabajaba. Entonces, eh, y yo había trabajado en ciencias naturales en la universidad también. Habíamos desarrollado un congreso sudamericano de ciencias. Entonces, tenía material. Entonces lo desarrollé bien. Y después, que fue uno de los cursos que más me gustaron que hice, fue un curso de desarrollo, un taller de desarrollo de la creatividad. Y suele tener una mirada de la creatividad como muy ligada al arte, como a la expresión pictórica, al movimiento, etcétera, pero como muy por ahí, como del arte. Y algo que había aprendido en el magíster, que fue una de las líneas por las que más me fui en mi camino académico, tenía que ver con la creatividad, pero como destrezas y habilidades de desarrollo, como para la vida en general, no como para pintar mejor o hacer mejores expresiones eh, plásticas, no, creatividad en el más amplio sentido. Y hay muchos autores del ámbito de la psicología, la filosofía, que trabajan la creatividad. Es muy bonito. Y eso fue un taller que también me abrió mucho la mente. Y en ese tiempo conocí la obra de Jodorowsky, me puse a ver sus películas, eso fue como en el 2003, 2002, 2003, 2004, fue en ese periodo. Ahí conocí el tarot también, el de Marsella, de Jodorowsky. En ese tiempo, no sé bien en qué año, pero también me leí el libro La Vía del Tarot, Psicomagia, bueno, varios libros. Ahí yo me volví loco y me leí todo lo que pillé en ese tiempo de Jodorowsky. Y nada, pues, era muy feliz, como desarrollando ese lado creativo, simbólico, de psicomágico, ya que lo desarrollé durante un tiempo. Y, y bueno, y por ahí fue terminando esta primera fase, donde el conocimiento del tarot y mi práctica en torno al tarot estaba bien ligada a lo que iba apareciendo, a lo que iba surgiendo, sin aprender con una guía o con una persona que me enseñara. Hasta ahí, los maestros y maestras eran los libros y algunas personas que me encontraba por ahí y mi propia práctica. Eso hasta el 2005. Hacia fines del 2005 me interesó un curso, dije, ya esto hay que hacerlo un poquito más serio, a darle forma. Si bien yo así súper metido en en los libros, como del aprendizaje, eh, yo no sabía que se podía estudiar tarot. ¿Ya? Yo sé que hasta ahora pasa eso, pero en ese tiempo era menos frecuente, había muy pocas escuelas de tarot. Uno se mete a redes sociales hoy día y te aparecen así 10 tarotistas, por el algoritmo también, ¿ah? Pero sale más frecuente si uno sigue personas, pero en ese tiempo no. Entonces vi en una universidad un curso que se llamaba Arquitectura del Tarot, en la ARCIS, a fines del 2005 y averigüé, me iba a matricular, pero me fui a una feria acompañando a mi madre, una feria del adulto mayor, en donde había una tarotista que estaba ahí haciendo unos cálculos numerológicos, viendo el tarot a la gente. Entonces mi mamá se acercó porque era como parte de los cursos que daban en el lugar donde mi mamá frecuentaba, en la caja de compensación. Entonces ahí conocí una tarotista y me llamó la atención y me hizo ahí unos movimientos con las cartas y quedé así impactado. Y dije, oye, estas cosas que hizo yo no las conocía. Yo necesito saber de eso. Entonces me encantó, así que empecé a averiguar más, a averiguar como dónde ella hacía clase, me dio el contacto y fui después y aquí donde termina esta primera fase, como oficialmente, conociendo a esta persona, la Dori Catalán, que después fue una profesora que yo tuve, buena tarotista, aprendí mucho con ella. Hay algunos aspectos del tarot que yo desarrollo harto, que tuve como los primeros acercamientos con ella y se lo agradezco. Y fue nuestra vecina, pues Aníbal, ¿te acuerdas? Puedo revelar algunas cosas con Aníbal, vivimos juntos Me acuerdo. un par de años. Así que se imaginarán cómo era esa casa. El tarot estaba pegado a las paredes, era algo bien entretenido.
Entonces, bueno, em, me metí a estudiar tarot en una academia, en la Academia Sincronía. Y ahí estudié 2 años. em, y la línea que se desarrollaba ahí y que en el primer mes aprendí mucho, en el segundo mes aprendí un montón más, fue así súper rápido. Y tenía como compañero, lo voy a mencionar, Aníbal, tenía como compañero Adelante, menciona. a Felipe, ¿eh? A Felipe que es mi mejor amigo, mi gran amigo de la vida a esta altura de la vida, y que es hermano de Aníbal. Y éramos compañeros de clases de tarot. Entonces, yo súper introvertido, él también. Entonces, un día como que nos empezamos a ser amigos de a poquito, ya nos sentamos juntos y fuimos a la casa, po. Fuimos a su casa un día a ver cómo era. No, po, en paralelo con Aníbal, ahí nos conocimos. El 2006 yo creo que fue, en un curso de masaje terapéutico. Porque en ese tiempo, tal como hice aquí, me empecé a meter más en el ámbito de la meditación, como que seguía, eso nunca lo abandoné, y lo terapéutico. Había aprendido años atrás, como el 2002 aproximadamente, Reiki. Después seguí estudiando Reiki, poniéndolo en práctica, eh, en terapia floral también entre medio, en el 2006, creo que fue 2007 por ahí, y también un curso de masaje terapéutico, súper bueno. Y ahí fuimos compañeros con Aníbal. Entonces, ahí tú nos invitaste a tu casa a almorzar, a tomar once, no sé cómo fue, al grupo. Y ahí estaba mi amigo Felipe, pues en la casa, pues, y yo así, ¿y qué haces acá? Porque son hermanos, pues claro, les vi la cara y claro que eran hermanos, pues se parecen mucho. Así que fue genial. Ahí nos conocimos con Aníbal y con su hermano, ya ahí nos hicimos bien amigos. Eh, y eso fue súper importante porque el empezar a compartir el tarot y otras áreas del conocimiento ligadas al mundo simbólico, al mundo interior, empezar a generar comunidad para mí fue muy importante, porque los primeros años eran bien en solitario, desconociendo que este mundo existía de forma más organizada. Yo no tenía idea. Entonces, los compañeros de las clases de tarot, súper buena onda, nos juntábamos de repente, em, compartíamos literatura, era muy entretenido. Para mí fue o sea, me generó mucho entusiasmo. Yo dije, esto es lo mío. Ahí como que realmente mi decisión de ponerle mucha fuerza a esto tomó fuerza. Y así, el año 2007, 2008, por ahí, el 2008, perdón, el 2007 entré a trabajar en paralelo a seguir estudiando tarot y todo esto. Entré a trabajar a una editorial como experto pedagógico, como de revisión de textos escolares para, para los concursos del Ministerio de Educación, para los textos de, de distintas materias, en este caso de ciencias naturales, eh, que se entregan en los colegios de forma gratuita. Entonces ahí participé, fue súper interesante, aprendí algo que pude aplicar hace pocos años que tiene que ver con la edición de textos. Estuve como 2 años en eso, hasta que eso igual como que llegó a cierto límite, no seguí trabajando ahí y también no seguí trabajando en la universidad. Eso fue hasta el año 2008. Y ahí tomé la decisión de dedicarme a esto completamente. Y ahí le puse una fuerza especial. Seguí estudiando algunas áreas de la terapia, seguí profundizando en Reiki, fui a más retiros de meditación, terapia floral, la desarrollé como en distintas áreas, sistemas de diagnóstico energético, eh, numerología, aprendí un poco más de numerología porque yo había aprendido algo, pero luego fui integrando ciertos conocimientos con el tarot y esto fue tomando una forma. Entonces, lo que me habían enseñado de tarot de forma, a ver, lo que aprendí primero de forma autodidacta, tenía una fuerza. Luego, lo que me enseñaron de forma mucho más organizada, con pasos, con teorías de fondo, me sirvió mucho más. Pero luego, en mi camino personal de estudio, eh,
o sea, yo nunca me he creído las cosas a ciegas, entonces siempre las paso, las filtro, las trato de comprender el por qué, supongamos, por qué el 4 de copas significa lo que significa el 4 de copas, ¿ya? ¿Por qué? Me interesa mucho llegar al fondo de lo simbólico. Entonces me metí en los números y los fui integrando, entonces me fui separando poco a poco de lo que me habían enseñado a mí como formación en tarot. En la escuela que estudié era una escuela buena, probablemente la mejor, durante muchos años. Y, pero de todas maneras empecé a hacer un camino un poquito más individual, porque algunas cosas no me hacían tanto sentido y, y se me fue generando como una especie de, bueno, mirada propia, y un poco crítico también respecto a ciertas miradas del tarot. Yo digo, ya, pero estas cosas no son porque sí, ¿ya? Entonces ahí fui profundizando cada vez más, hasta que ya a partir del año 2010, a través de muchos descubrimientos personales, meditación, procesos terapéuticos personales también, dije, creo que ya con los años, que no eran tantos, ¿ah? Pero ya tengo una mirada del tarot que es particular y que responde a lo que yo pienso, a mis reflexiones, a lo que he ido aprendiendo de las miradas del hinduismo, el budismo, taoísmo, como que todo fue cobrando sentido. Todas estas cosas que yo estudiaba muy por inclinación natural, las fui incorporando. Entonces ahí, en el año 2007, hice mi primera clase de tarot. La hice en la casa con un par de amigas. Dos personas fueron, la mamá y la hija. Y genial, fue como una puesta en práctica. Y después, eh, después de ese curso, de inmediato empecé a hacer en una institución, en un centro terapéutico donde se formaba a terapeutas florales y se hacían algunos diplomados. Ese centro estaba asociado a la universidad, a la Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, yo tengo un título de terapeuta floral, no un título, pero el diploma está firmado por la universidad. Es muy raro, pero tiene esa como acreditación, ¿ya? Pero porque está al alero esta institución de la universidad. Y ahí hice ya clases de tarot de forma, podríamos decir, ya más oficial, fuera de la casa, en una institución. Y ahí lo hice por un par de años. em, y ahí empezó ese camino, como el camino de empezar a transmitir estas ideas propias que yo tenía, por supuesto tomando toda la tradición que ya había absorbido de distintas fuentes, incorporando la numerología, eh, y, y claro, y ahí decidí empezar a darle forma a muchas cosas. Como por ejemplo que en el año 2010 hicimos mi página web. Unos años antes, como el 2008, 2009, había hecho mi página que se llama rodrigogodoy.cl, ya que hoy día no existe esa página, pero o sea, uno coloca eso y te redirige a mi página al tiro en todo caso. Pero, eh, y ahí decimos, bueno, ¿cómo le pongo nombre? Y aquí, ayudado por mi amigo Felipe Morales, el hermano de Aníbal, eh, él me ha ayudado todos estos años con la página web, ahí hemos colaborado harto. Y ahí decidimos ponerle el nombre. Un nombre súper genérico, súper simple, pero que es fácil de recordar, que es Cursos de Tarot. Así de simple. Y bueno, eh, ahí empecé a compartir lo terapéutico, empecé ya a trabajar definitivamente haciendo terapia floral, masajes también hacía en ese tiempo, ahora ya casi nada de eso, pero eh, y clases de tarot, ya que era algo que me estaba gustando mucho. Y hasta el año 2011, a ver, 2010, 2011, 2012, 2011, 2012, trabajaba en una consulta en el barrio El Golf, que le arrendaba a un amigo terapeuta, eh, eh, capo, muy capo, entonces ahí me dio un espacio para empezar a trabajar y ahí ya definitivamente estaba lanzado. Pero claro, en ese tiempo no era algo que me proveyera de una fuente de ingresos tan grande.
hoy en día tampoco es algo que, por ejemplo, a mis colegas tampoco, o sea, es muy poca la gente que puede hacer solo tarot. Y porque es difícil. Es difícil como sostenerse solo con el tarot, porque no sé, po, no te salen 50 lecturas de tarot al mes. O sea, uno no está leyendo el tarot todo el día. No es tanto. O sea, hay gente que lo hace a precio no sé, po, a dólar la pregunta para poner un estándar, pero cada uno pone el precio que quiere. Yo no cobro un dólar, pero eh, es algo que es digno de ser conversado, ¿ah? Porque muy pocas personas viven del tarot exclusivamente, y ahí yo soy un afortunado. Eh, pero tuvieron que pasar cosas para llegar ahí, en realidad. No fue así, en ese tiempo me costaba, y yo ya estaba grande, po. Yo necesitaba empezar a generar recursos, más recursos para independizarme. Siempre me costó un poquito como ese desarrollo, como de lanzarme a la vida. Igual había sido bien valiente, por ejemplo, la carrera que estudié y otras cosas, pero había lo que me costaba todavía del desarrollo más material. ¿Hasta que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que, por Sí, yo favor, tengo interrumpa nomás? varios comentarios y una pregunta que me ronda porque aquí veo un camino que tú has generado donde ha aparecido como constante la integración. Es decir, hay una búsqueda en una línea autodidacta. Después tú integras un ámbito más oficial, estructurado de conocimiento a través de esta escuela y haces también una integración a lo propio, a tu mirada particular. Y veo esa integración y veo cómo también tú has parte desde un lugar, desde el solitario, allá que esto sea una fuente principal, no solo de ingresos, sino como de camino en tu vida. ¿Mm? Ahora, en relación a la lectura de tarot, ¿cómo fue cambiando esa lectura de tarot? Porque tu vida es una serie de cambios que han ido pasando, pero ¿cómo cambia la lectura de tarot? ¿Cómo era tu lectura del comienzo y cómo dirías que es hoy día? ¿Qué fase han habido ahí? Sí, pues, las primeras lecturas de tarot, ahí con el tarot cabalístico, eran muy como indagando primero en los senderos del árbol de la vida, como en qué mundo estaba ocurriendo lo que se preguntaba. Entonces había todo un trabajo como de un análisis bien como profundo de todo esto. Me iba en una volada más o menos. Pero luego eso fue, le fui dando paso rápido, en todo caso. Luego me duró poco el tarot, ¿cómo se llama? El tarot cabalístico, con cartas como esta que habla de los vínculos que uno tiene con inteligencia intraterrestres. Bueno, después el tarot acuariano me ayudó un montón, un poco para soltar esta cosa súper como estructurada que tenía el tarot, al menos como yo lo estaba tomando. Entonces aquí ya me tenía más en las imágenes, los colores, como que iba viendo, como lo que me iba surgiendo, como muy intuitivamente, y ponía esfuerzo en eso. Entonces yo meditaba un montón, como que me concentraba, entraba como en un grado de empatía lo que más podía, ¿ya? Entonces hacía todo mi esfuerzo como en el vincularme con la persona. Y, y claro, pues funcionaba, resultaba, pero si Y yo miro en qué perspectiva, resultaba? Porque también hay como una intencionalidad. ¿Qué es lo que tú buscabas generar en ese momento con la sí, lectura? mira, es más o menos lo mismo que genero hoy día, porque lo que siempre yo diría que he querido desarrollar con el tarot tiene que ver con desarrollar un poquito más de conciencia, como darte cuenta de lo que estás viviendo, una mirada bien centrada en el presente, no buscar respuestas del futuro, así como que cuándo voy a encontrar tal cosa, es como qué tenemos que hacer para que desarrolles eso que quieres desarrollar. Y el tarot ahí lo va sugiriendo, lo va mostrando. Ahí uno ve qué hace con esa información. Eh, a veces surgen asuntos muy premonitorios, pero no es que uno lo ande buscando. ¿Ya? Y en ese tiempo ocurrían algunas de esas cosas, como bien, como muy de solución de asuntos muy particulares, pero, y especialmente respuestas cortas como
¿cómo me va a ir en tal cosa? Bueno, miremos cómo están las circunstancias del presente, entonces mira, está de esta manera, por lo tanto, y ahí uno un poco hacía yo hacía la inferencia de cómo podía ser el resultado. Luego fui evolucionando a que esa inferencia no surgiera de mí, surgiera de las cartas. Entonces, preguntemos el consejo al tarot. Entonces, voy tomando distancia para que sea el inconsciente de la persona la que hable y no sea mi yo, digamos. Yo De decodifico acuerdo. el símbolo. Y ahí tú comentaste que te ayudó cambiar de mazo, ¿cierto? Fue como que te Claro, ayudó. ¿Qué sí, otros pasos tú ves que fueron ayuda como en tu lectura para que ir mejorando? sí. Mira, después, a propósito del mazo de cartas, el tarot de Marsella también me ayudó. Me ayudó harto en esto como de las miradas, los colores, como dije. Claro, lo que se enseña acá es que cada color tiene un sentido, los cuatro mundos, las cuatro direcciones, en fin, como acá hay también una geometría que habla. Eso me ayudó también. Pero lo que hizo como un gran punto de inflexión en la lectura fue el incorporar los números de manera permanente. Y digo permanente por no usar los números a veces, sino que siempre. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, el número 4, 4 de copa, supongamos, ya eso tiene que tener simbólicamente el arquetipo numérico del 4. El 4 simboliza algo, ¿ya? Y lo he utilizado siempre como símbolo. Eh, cualitativamente, digamos, nunca en términos cuantitativos. Se le pregunta cuántos meses tengo que esperar para hacer tal cosa, si aparece el 4 de copas, no lo considero como cantidad, ¿ya? Porque considero que el número es un símbolo, ¿ya? Y nos representa 4 meses, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que he podido comprobar en la práctica. Entonces me convencí de que el número es un símbolo. Entonces lo tomo desde ahí. Entonces el 4 representa desde las miradas, o sea, es desde la filosofía griega, el número como símbolo ligado a los cuatro elementos también, lo estable, lo firme, lo rígido, dependiendo cómo se va movilizando en la misma lectura. Pero no sale de ese marco. Y también hay una metanumerología que fui desarrollando con el tiempo. Y, y esa, ahí tuve una diferencia. O sea, cuando dijiste, siempre uso los números de manera simbólica, ¿qué cambió? Si tú pudieras contar o para que las otras personas Sí. te entiendan esa Mira, parte. lo que cambió fue la calidad de la lectura. La cercanía con la experiencia de quien consulta. O sea, cambió como 100% yo diría. Eh, ya, tal vez no 100% pero Claro, harto. Ya. acá hay unos atributos como la calidad, como ¿qué es para ti esa calidad para que vayamos? Sí, la calidad de una lectura tiene que ver con cuánta ayuda le puedo prestar a la persona y cuánto le ayuda para su vida. No si le achunto más a algo. ¿Ya? Yo siempre tengo como la convicción de que si le atino a algo del futuro, es como, bueno, como que no me engancho, no me quedo ahí pegado como, el adivino y no sé qué, porque no ayuda mucho eso. A veces puede servir, pero saber que vas a encontrar el amor en el futuro es como, es bien probable, porque encuentres el amor en el futuro. ¿Sí? O si, como el ejemplo que yo doy en las clases, como para enseñar este tipo de cosas, es que leyendo el presente uno puede proyectar el futuro, que es lo mismo que si yo en mi despensa tengo 1 kilo de arroz, es muy probable que en el futuro, en algún futuro, vaya a comer arroz, porque eso ya está en el presente como un potencial. ¿Ya? Entonces, de esa manera, bueno, eso, los números suman algo, pero también otras disciplinas me fueron también ayudando en el vínculo con la persona, generando una atmósfera también de mucha receptividad. Yo, como recibiendo todo lo que emerge de la persona que consulta y también yo poder transmitir de buena manera lo que aparece, para que sea útil, sea práctico, que le ilumine, que le ayude y no siempre con la esperanza que se vaya más feliz. A veces una persona puede salir un poco cabizbaja, pero es porque le llega la lectura también y dice, ya tengo que enfrentar esta dificultad que tengo. Y claro, eso no me pone feliz, pues, o no le pone feliz a la persona, pero sí, lo que me importa es que se pueda desarrollar una voluntad
o que pueda contactar con su voluntad para poder hacer algún cambio que sea positivo. Pero ese es mi impulso, eso es lo que yo quiero, que la lectura pueda leer lo más claramente posible lo que está en el inconsciente de la otra persona, que lo vea y que hagamos algo con eso, y que lo haga la persona, yo no. ¿Sí? Ahí yo muestro, soy como un espejo de esto que surge en la misma lectura. Y por eso parte de los aprendizajes, y aquí voy a volver a la presentación, para hablar de la última parte, estoy mirando aquí el reloj, ¿ah? Para no pasarme. Em, También la tercera parte tiene que ver con em, seguir como adquiriendo otras herramientas que impliquen un desarrollo del tarot como algo ya, por un lado, terapéutico, como algo que realmente refleje el desarrollo del ser humano, em, que puedas crecer aprendiendo tarot, no solo leyéndote el tarot como oráculo, sino como la estructura de los cursos que yo desarrollo tienen que ver con eso. Una, una progresión en los contenidos que te permita aprender más de ti y que finalmente como extra sepas leer el tarot muy bien. Eso es como como el valor que tiene. Y, y todo esto, y aquí voy a contar también algunas experiencias que he tenido en los últimos años que me han ayudado mucho para seguir desarrollándolo y abrir otras áreas, que no son solo el tarot en cuanto a cartas, sino que el tarot como un reflejo de la biografía del ser humano, un reflejo de la historia de la humanidad, el desarrollo de la conciencia en el ser humano también, el trabajo con los cuatro elementos, que para mí ha sido muy importante desarrollarlo en profundidad, que obviamente están en el tarot, y que, por ejemplo, con el trabajo con lo esotérico, con ciertas escuelas iniciáticas y ciertos autores que me ayudaron mucho a entenderlo. Por ejemplo, por ahí en el año 99, ya hace muchos años, no, en el 98, el año 98 conocí un texto que se llama El concepto Rosacruz del cosmos. Y lo empecé a leer, lo leí completito, y yo juraba que lo había entendido. Entonces, yo ahí tenía mis interpretaciones de esa mirada, pero no fue hasta como el año 2014 más o menos que pude aterrizar todo eso. Y ahí lo entendí. Y entendí otras cosas que también había leído antes, como textos como el de Blavatsky, la doctrina secreta, texto súper apasionante, pero un poco, o sea, súper denso, la verdad. Y después, el 2014, me formé como profesor Waldorf. Y ahí en la formación, que duró 2 años en ese tiempo, me interioricé en el pensamiento de Steiner, de Rudolf Steiner, y estudiar todo eso con guía, con profesores, con muy buenos profesores, me ayudó a eh, sintetizar y a ordenar mucho de lo que había aprendido de estas líneas esotéricas, de la teosofía, del rosacrucianismo, eh, asuntos que tienen que ver con la masonería, y Steiner era miembro de alguna de estos grupos esotéricos, entonces él pudo sintetizar y también expandir mucho de este conocimiento, se extendió en la enseñanza de algunos de estos temas. Por ejemplo, los cuatro elementos, Steiner lo desarrolla mucho, con el desarrollo del éter, en fin. Hay mucho texto ahí como para poder meterse. Y tuve la suerte de estar en un par de grupos de estudios donde trabajamos con algunos de estos textos fundamentales y eso me sirvió mucho. Entonces, cuando aprendí toda esta información a partir de mi formación como profesor Waldorf, que pude trabajar un tiempo como profesor Waldorf en un kinder, o sea, fue un salto tremendo también en la comprensión de lo que antes ya había comprendido hasta cierto nivel, pero luego esto me hizo eh, tomar un conocimiento que ya tenía, pero lo tenía disgregado. Entonces, en ese momento ya le fui dando forma y a partir del año 2014, mi estilo de trabajo en el tarot también fue cambiando y desarrollando una mirada de los cuatro elementos, sobre todo eso fue bien fuerte.
porque la numerología la había adquirido un poco antes, pero el desarrollo ya más profundo y la relación que existen entre cada uno de estos elementos como estados de conciencia, como áreas del desarrollo humano, como partes del cuerpo, como de todo. Hay muchas analogías que uno puede establecer con los cuatro elementos. Me enriqueció mucho, por un lado, el conocimiento interior, personal, mi desarrollo personal y también lo que fui desarrollando en el tarot. Y eso, mi desafío siempre fue aplicar esto siempre en las lecturas, que esto tuviera que no solo se enseñara en las clases, que todo lo que enseño en las clases se transfiera a la lectura de tarot. Y mirando mis lecturas de tarot, de las primeras que hice, o mi segunda etapa, como les contaba acá, ya en los últimos años, ha cambiado un montón. Eh, Me interesa mucho lo que le pasa a la otra persona, escucho mucho, converso en la lectura, me interesa mucho el contexto, el cómo quien consulta está experimentando sus procesos para que desde ahí las cartas hablen desde el lugar en donde está esta persona. Es- Entonces fue muy interesante, pues, como el ir enriqueciendo las lecturas, enriqueciendo también todo este camino, que se refleja también en las cosas que eh, con el paso de los años fueron tomando forma como un juego de cartas, que ahí les voy a mostrar, por ejemplo, acá hay dos cartas, que el loco y el mago, que son de mi tarot. Nuevamente te escucho y veo que está este énfasis donde cuando se produce esta integración y tú efectivamente ahí ves que hay algo que cambió, ¿ya? Y que ahora logra hacer algo que antes no lograba. En esa idea que tú dices de mostrarle el inconsciente a la persona, ¿ok? Y que eso es lo que tú buscas. Y volviendo al tema de la calidad, ¿ok? ¿Dónde tú dirías que te orienta hacia seguir mejorando? Es decir, ¿qué es lo que es tu brújula para decir, mira, para allá es, hoy día? Sí, mira, con el paso de los años uno de a poquito va madurando, va aprendiendo. ¿Ya? Hay cosas que uno va desechando también u ocupa menos también. Algunos conocimientos que tuve en todo este camino que ya no los integro tanto, pero hay otros que han cobrado mucho protagonismo. Por ejemplo, justamente eso que tú mencionas, el trabajo y el conocimiento del inconsciente. Idealmente, en mi formación por lo menos, eh, tomando las fuentes apropiadas. Entonces, un autor que desarrolló mucho el trabajo sobre el inconsciente fue Jung. Y hace algunos años hice un diplomado en la Universidad de Psicología Junguiana, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, de verdad, como parte de la formación. Y ahí me ayudó a entender y también a poner en palabras algo que en lo esotérico está súper presente, que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, lo sincronístico, lo que surge como lo intuitivo, lo espiritual. Jung habló de todo eso y lo pone en palabras que eh, provienen de la academia también. Y a mí eso me gusta porque el mundo de lo académico lo desarrolla, pues, lo investiga. No es como intuitivamente, no lo canalizan, lo desarrollan a través de las fuentes que están en la tradición, en la cultura, o sea, la historia del ser humano está ahí. Entonces, a mí me importa eso. Entonces, ha ido cobrando mucha fuerza también el estudio. Siempre me gusta estudiar, pero los últimos años, pero estudios como bien fundamentados, con personas que hayan hecho un camino intelectual también, pero intelectual bien hecho, digamos, como con referencias, con publicaciones, en donde uno, cuando las lee, uno entiende mucho más. O sea, yo, por ejemplo, leyendo a Jung, a Marie-Louise von Franz, a Mircea Eliade, Joseph Campbell, por ejemplo, he aprendido mucho más que leyendo a Blavatsky. Lejos. Blavatsky tiene Elena Blavatsky, todo un desarrollo de lo esotérico, pero que no considera todo el desarrollo de la humanidad, por ejemplo, el desarrollo de la psicología analítica. Freud también tiene un rol ahí como
que habla del inconsciente, después Jung, Pauli, qué sé yo. Hay un montón de gente que ha hablado, pero que ha dado su vida por investigar eso. Y en eso yo destaco mucho a Jung, que lo experimentó además. No era solo un cerebro, un tremendo cerebro, muy inteligente, pero también hay una vivencia, como un atreverse a experimentar todo esto que está en un mundo teórico. Y ahí yo les recomiendo que quien no conozca mucho la obra de Jung, se lean su autobiografía. Un texto bien amigable, muy entretenido, bonito, que él lo escribió por ahí como después de los 80 años, ya estaba viejito, y ahí ayudado por sus asistentes, él desde su sapiencia, desde su vejez ya sabio, toma toda su historia y le da un significado. Algo que no era transcribir el diario de vida de un niño, no, era desde la mirada adulta ya, un hombre sabio, eh, toma toda su biografía y la desarrolla, y ahí hay un camino muy bonito, un libro muy, muy lindo, la verdad, y ahí uno entiende muchas cosas. Eh, bueno, y Marie-Louise von Franz también, una gran autora que a mí me gusta. Sobre adivinación y sincronicidad, así se llama, aquí lo tengo. Y bueno, y vuelvo como a tu pregunta, como todo este desarrollo del inconsciente y del desarrollo del mundo interior en profundidad, para mí ha sido algo muy importante y quiero seguir desarrollando esa área. Por ejemplo, el trabajo con los sueños también, hay modelos de interpretación onírica que son muy interesantes y que es como leer el tarot en el fondo. Entonces, si tu inconsciente hoy día te está mostrando, supongamos, la carta de la luna, ¿ya? En el mundo onírico puede que estés soñando con la luna, con el agua, con un ciclo, cambio de alguna manera. Bueno, estamos hablando del mismo lenguaje al final, que en los sueños se da también de una manera súper evidente, que es tu inconsciente el que te está ahí diciendo en el lenguaje que tú manejas, como esté construida tu mente, tu psique. Entonces, todos soñamos distinto porque se arma con el contenido que cada uno tiene. Pero eso para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Y hacia allá quiero seguir apuntando por ahora. Yo no sé qué voy a aprender más adelante, pero es muy interesante esto, como del aprender una cosa que te lleva a otra, y después me fascina como aprender de cierto autor que me amplifica la mirada de ciertas cosas. Por ejemplo, algo que me ayudó mucho, y quiero volver acá para no pasarme tanto en la hora, tal vez me pase unos 5 minutitos. Por ejemplo, empecé a enseñar también en algunas academias holísticas esotéricas después del 2013. Eh, Fui parte de los profesores de la Academia Sincronía también. Aprender mucho en el hacer clases con alumnos más diversos también. Después hice clases en otra academia, en la Universidad Holística, que después cambió de nombre también, que era una academia con muchos alumnos y también súper enriquecedor. Ahí hice un par de seminarios de antroposofía, que me invitaron a desarrollar ahí, muy interesante. Hice en esa misma academia, participamos en un diplomado de educación que se hizo. Y yo ahí hice clases como de la parte, la antroposofía en realidad. 40 clases de antroposofía, de 3 horas. Fue un montón. Y fue muy entretenido porque era con talleres prácticos, con meditaciones, pero siempre desarrollando el desarrollo, o sea, hablando del desarrollo de la infancia, como ese era el foco central. Muy bonito, muy, muy bonito. En otra academia también que hice unas clases que me pidieron que enseñara todo el tarot en 7 clases. Y dije, en 7 clases alcanzo a ver hasta como el mago más o menos. Ya le dije, no, no puedo, le dije. Como, entonces, ya, hagámosla en 10, me dijeron. Ya, pero en la última clase la entrega de diploma. Entonces, como, no, es como la entrega de diploma en los últimos 10 minutos de la última clase nomás. Ya como que me pedían una cosa y que yo no fui capaz, entonces no, hice clase una pura vez nomás y ya, nunca más. Y después de eso, eh, ahí yo conocí a mi pareja, no ahí, sino que en el colegio donde trabajé, en el colegio Waldorf. Eh, no era apoderada de mi curso, era de otro curso. Bueno, cuento corto, nos conocimos ahí y en el año siguiente empezamos una relación. Y bueno, ahora vivimos juntos, estamos aquí todos viviendo juntos con su hijita también acá. Y ella es artista,
Y primera cosa que se nos ocurrió, hagamos un tarot. Porque ella tomó, cuando ya empezamos a hacer pareja, ella tomó al tiro mi curso de tarot, como porque le interesaba todo lo simbólico. Ella había desarrollado harto unas técnicas, la imaginación activa. Lo pudo desarrollar harto sobre sueños también. La imaginación activa es una de las técnicas o prácticas, no sé cómo llamarlo, que desarrolló Jung para acceder al inconsciente, para trabajarse a uno mismo. Es una técnica alquímica, si uno lo quiere ver así. Muy lindo, muy potente. La imaginación activa. Y empezamos a hacer el tarot. Y la primera carta que salió fue la emperatriz, que es uno de los arquetipos del nacimiento. Así que fue bien simbólico. Em, y, y bueno, nos tomamos 4 años en hacer el tarot. Pero imagínense, 4 años harto. Solo los arcanos mayores. Entonces hicimos este tarot, que esto también fue un punto de inflexión, porque como tarotista que tenga un tarot, es como que suena bonito, pero porque también el tarot es original, porque desarrollamos una idea propia. Por ejemplo, la carta de la luna es esta, que dio la portada al libro que acompaña. Mira, adivinen qué carta es esta. No estoy mostrando el nombre. Ah, pero ya mostré el número. Bueno, el diablo. ¿Ya? Pero parece el ermitaño, ¿cierto? Pero es el diablo. ¿Ya? Miren, la sombra que está ahí tiene cuernos, por ejemplo. Y así. El mago, claro, el mago no se aleja tanto de lo tradicional, pero es una imagen que desarrollamos. Por ejemplo, a ver, una así más original, la carta del mundo. Y todo eso está explicado. ¿Ya? Está en el libro, por qué lo hicimos de esta manera. Y claro, po, hacer el libro de tarot, que también el texto es todo original, po, entonces fue tremenda pega. Y además que a mí me cuesta concentrarme mucho. Cuando yo estoy haciendo clases, como que ya soy otra persona, ahí me enfoco mucho, pero necesito estar así como ordenadito con un PowerPoint y todo eso, a mí eso me ayuda. Y me costó mucho hacer el libro. Pero como la Florencia tiene un training de trabajo artístico súper fuerte, me sacó trote y ahí yo me costó, pero lo sacamos a tiempo y todo bien. Sí, pues ella tenía un personaje, no sé si alguien se acuerda, pero ella fue la que hizo la Agenda Julieta, que se vendió así en Sudamérica, en todos lados. Y fue súper famosa, ahora la lanzó de nuevo. Pues entonces ella tiene una dibuja súper rápido, le queda bien al tiro, pero es rapidísima. Y aplicada, ella tiene una editorial, entonces eso también fue como un desarrollo muy power. Florencia Olivos. Florencia Olivos, la Florencia. Y nada, pues nos complementamos ahí súper bien en esa área. Ella muy Virgo y yo muy Piscis, entonces nos complementamos ahí de cada uno desde su lado. Así que bueno, y a ver, Fantástico. ¿hay alguna cosita? Y lo último nomás, el libro del tarot, la visión personal, esto ya se lo he contado. Bueno, otra cosa, desde el año 2020, pues cuando llegó la pandemia, cambio de planes, porque yo ahí tenía mis cursos armados y tuve que improvisar rápidamente las formaciones, los cursos online. Y ahí me puse a grabar videos, qué sé yo, bueno. Y algo que estamos terminando onda, estos días, la academia completa, que son cientos de videos que tenemos en una plataforma y que también me ha costado un montón. Pero los últimos años ya ha sido mucho más expedito, como aprender a editar videos, como mostrarme un poco más en las redes sociales, aprender a hablar más de corrido, como de hilar ideas, como que el entrenamiento de hablar a la cámara me ha servido eh, para expresarme mejor también, como tomar las ideas de distintos lados, me ha funcionado bien. Y, y claro, y estoy en contacto con la Patagonia, porque a mí me encanta. Entonces hicimos un proyecto hace 2 años que tiene que ver con la astrología, con la magia también. Hice un curso y ahora que vamos a seguir desarrollando el próximo año, de fabricación de talismanes. Y mi aporte en ese curso no era la fabricación en sí misma, sino que la planificación, la preparación, porque la fabricación de talismanes, o sea, alguien me dice, ya, necesito un talismán de protección. Ah, listo, aquí lo tengo, toma, son no sé cuánto. No, no es así, po.
se hace en función de la carta astral y hay que esperar a veces meses o años para poder fabricar un talismán, para que eso reúna ciertas fuerzas planetarias propicias para lo que se busca. O sea, no es soplarlo, ponerle intención, no. Es convocar fuerzas que están en la naturaleza. Y eso a veces toma mucho tiempo y hay que hacerlo, qué sé yo, a las 4 de la mañana porque a esa hora es nomás. Y bueno, entonces hicimos este curso y con mucha suerte porque pudimos hacer un talismán. ¿Ya? Eso es cosa rara porque no es tan fácil. Y fue muy mágico, fue muy bonito. Y digo Patagonia, la Patagonia chilena, en el pueblo de La Junta, que está ahí empezando la región de Aysén, desde el norte hacia el sur. Te agradezco porque has contado un montón de lugares, proyectos, una diversidad de experiencias. Me gustaría escuchar a quienes nos acompañen en comentarios, por favor. Me Pregúntame nomás. pareció súper interesante el recorrido que relataste, porque conté en primera persona, por lo menos en mi caso que estoy comenzando tu etapa de lo que has comentado, eh, me parece súper enriquecedor hacer como Silvan de toda tu historia y de todo tu crecimiento, desde tu formación académica hasta tu proceso personal de conexión y enriquecimiento con todo lo que fuiste tomando. Súper interesante. Así que bueno, gracias por compartirlo. Me parece valioso el aporte. No, feliz de poder compartirlo, sí. O sea, como todas estas cosas que he ido tomando, al Gracias. final como que forman parte de lo que hago. Así que para mí eso me pone muy feliz. Sí. Ana María, adelante. Ah, bien. Mm. Eso, agradecer su palabra, su historia, me parece fascinante, Rodrigo. Tu fuerza y tu curiosidad en todos los ámbitos me inspira, porque a veces uno está como solo en estos recorridos. ¿M? Por lo general el estudioso queda como un loco, ¿no? El que es muy estudioso, lo ve la sociedad como un loco, entonces es fácil sentirse un loco excluido, ¿no? Entonces es súper bueno ver a alguien más loco todavía, como tú. En- ¿ah? Me encantó escuchar todo lo que has estudiado, que supere cualquier cosa que uno pueda imaginar, o uno que ha leído un par de libros, queda así como guau. Es una inspiración escucharte para seguir adelante con los propios caminos, ¿sí? Así que te felicito y hablas muy bien de corrido en cámara. Así que eso a mí me deja inspirada, por lo menos las sincronicidades que justo yo estaba aquí con mi flor, una fresia muy aromática, plantada por mí también, que no me canso de olerla. Hoy día la quise cortar y traer aquí a mi estudio. Gracias, Ana María. Yo No, estaba gracias a pensando ti. como en esto de ser como solitario en estas cosas, porque lo que tú mencionabas, los últimos años yo me empecé a sentir medio solo, especialmente por esto de las redes sociales, como estar como por una pantalla y todo encerrado en las casas, es como, chuta, ya no hago clases en lugares, como con otras personas, con otros colegas también, que eso era lo que yo hacía. Entonces ahora el camino igual es un poquito más individual. Mm, Y yo ahí siempre intentando como postulé muchos años a congresos internacionales de tarot, porque yo decía, "Ah, yo tengo algo que decir". Hasta que el año pasado me invitaron a participar en el Congreso de Chile. Fue bien bonito. Ahí hice una presentación sobre alquimia y proceso de individuación, que está muy linda. Y es importante, ¿sabes? Esto como de colaborar, de aportar, como esto que me proponía Aníbal también, como si podía yo ahí ayudarles, como que no terminé ni de leerlo, ya le había puesto que sí, yo creo, porque me parece que es importante pues, ayudarnos. Y,
Y el tema, acompañarnos también, ¿no? Como te sí, sí, decía sí, sí. yo, para Y no además sentirnos enriquecer, tan locos. sí, y se enriquece siempre porque todos tenemos miradas distintas, nadie piensa igual que el otro. Así que toda mirada diferente es un aporte. No sé, pues, la astrología también es todo un mundo, el, el desarrollo del inconsciente, el mundo de los sueños, hermoso también. Bien, Rodrigo, agradecerte tu participación y pedirte disculpas por habernos extendido el horario. Yo entiendo que tú también tienes tus compromisos y de corazón te agradezco este espacio que nos diste y como ya sabes, esto lo voy a dejar disponible para que también tú lo puedas compartir ahí con quienes consideres lo puedan aprovechar. Bueno, genial. Muchas gracias, Aníbal, y ahí ayuda que necesites, estoy disponible. Ah, ya, entonces vamos a usarte en el grupo de Sí, sí, estudio. sí, 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 cuando pueda, pero a la otra que no me tope día de clase, ¿no? Ya. Gracias, Rodrigo. Ya Ya, pues, pues, que Aníbal, estén, te que mando estén un muy abrazo grande, que bien. estés súper Fue bien. un gustazo. Genial. Muchísimas gracias. Hermoso Gracias a usted. encuentro. Gracias. Gracias.